Hoy en The Slow Button te contamos todo lo que nos ha dejado el más que tranquilo, e incluso algunos dirán aburrido, Gran Premio de Japón 2025. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de The Slow Button. No ha habido lluvia, no ha habido accidentes y prácticamente no ha habido adelantamientos. Ese es el resumen de un Gran Premio de Japón que por lo menos aquí en España nos ha hecho madrugar para, según muchos dirán, para absolutamente nada. No ha sido una carrera que pasará a la historia por su emoción y ni por ninguna de las características que he mencionado al principio, pero que sí que demuestra que Max Verstappen, incluso sin el mejor coche de la parrilla, sigue siendo un auténtico martillo pilón. Y para eso estamos aquí, para analizar lo poco, aunque no haya sido mucho, pero lo poco que nos ha dejado este Gran Premio de Japón, que ha tenido grandes accidentes en libres y que ha tenido, como digo, un dominio espectacular de Verstappen tanto el sábado en la pole como hoy en la carrera para llevarse su victoria número 64. Hecha esta presentación, tengo que presentar como uno a mis compañeros. David, Javier, ¿cómo van esas caras de sueño? ¿Cómo estáis? No sé cuáles son vuestras sensaciones después de haberos levantado a las 7 de la mañana, Javi, para vivir esto, ¿no? Bueno, pues yo habitualmente digo que los domingos son para descansar y cuando no se descansa es porque hay Fórmula 1, pero generalmente se ve compensado, ¿no? Porque eso me satisface, pero es que hoy ni eso. Me quiero ir a la cama, John. ¿Más enfadado o más contento, David? No, enfadado. O sea, es Enfadadísimo. que, esta carrera te jode todo el domingo ya, ¿no? Porque, te jode el rato de la carrera porque no la disfrutas y luego el sueño que te va a ir acompañando durante todo el día te acaba de joder el domingo entero. Entonces, mal, fatal. O sea, Y eso que tú eres una persona bastante madrugadora, ¿eh? Quiero decir que... sí, a ti sí, la o sea, mañana no imagínate, te... ¿no? Pero no se puede, hay ciertas cosas que no se pueden permitir. O sea, ahora lo hablaremos, pero vamos. Bueno, hoy hemos hecho un pacto interno con nosotros mismos de no alargar este episodio innecesariamente, sobre todo porque no hay contenido para hacerlo. Es decir, por mucho que nos esforcemos, no va a haber material de dónde rascar. Así que vamos a entrar en materia rápidamente, chicos, y vamos a empezar a hablar del gran protagonista del fin de semana, que como no ha sido Max Verstappen, como digo, hacía la pole ayer con una vuelta espectacular, es difícil hacer una vuelta mejor. Con un Red Bull que en realidad por momentos, Javi, parecía incómodo, parecía, incluso lo comentábamos, que perdía su principal característica, que es ser un coche muy fiable de la parte delantera, que es precisamente lo que le gusta a Verstappen, pero que fue suficiente para después darle la pole y sobre todo para dominar hoy con un ritmo espectacular. Pero hablando primero de esa clasificación de ayer, Javi, difícil hacer una vuelta mejor en Suzuka, ¿no? Verstappen es muy bueno, John. Es que ya lo dijo David en su momento por el grupo, que dijo, han pasado unos cuantos años desde que vemos una actuación como la de Fernando Alonso, que sin tener el mejor coche, ni el segundo, ni el tercero, sino el cuarto, como está demostrado según datos de la telemetría, pues que consigan maximizar, ¿no? el potencial del coche. Solo lo puede hacer Verstappen, ya hablaremos de las estadísticas del segundo coche de Red Bull, pero sí, en las manos de Verstappen, justo con ese poquito que pueda poner el coche, que no es demasiado, ya sabemos que es cuarto coche, pues consiguen que en pack puedan hacer esa pole que hizo Verstappen ayer. Récord absoluto de la pista de Suzuka, David. Y claro, dice Javi, cuarto coche. Cuarto coche a lo mejor en las manos de otro, pero en las manos de Verstappen cuesta decir que no es el segundo coche, ¿no? Yo creo. Claro, es que el tema es que con el Red Bull estamos muy perdidos en el sentido de rendimiento, ¿no? De hasta qué punto es poco rendimiento y que solo Verstappen sabe sacar lo máximo de él, o que realmente por lo crítico que es el coche es mejor en ciertas ventanas, pero los demás pilotos no, o al menos los que lo han intentado en Red Bull, no lo saben llevar hasta ahí. Entonces, me es difícil no situar un poco dónde está el coche, precisamente un poco igual que pasaba con Alonso, ¿no? En estos años de Ferrari, por ejemplo, que el coche era un hierro y realmente lo ponían siempre arriba. Entonces no sé hasta qué punto te despista siempre esto, ¿no? De Verstappen, de Alonso, de estos pilotos que le sacan un extra al coche que a priori no tiene, pero que igual sí tiene y simplemente es que el resto no lo sabe sacar. Nunca sabes cuál es el balance. Después sacaremos esa comparativa porque también evidentemente hay que hablar del primer fin de semana de Tsunoda y Lawson después de este cambio de pilotos que ha ejecutado la familia Red Bull, pero vamos a seguir hablando de Max, que se pone, chicos, con 61 puntos, a solamente uno de los 62 que tiene Lando Norris, y demuestra, Javi, es algo que nosotros hemos venido hablando desde el inicio de temporada, que McLaren tiene que estar muy al loro porque sin tener el mejor coche, Verstappen va a morder y mucho. Ese es el tema, que es que esto es sin tener el mejor coche. Como dice David, pues no podemos situar exactamente dónde puede estar el Red Bull, pero lo que sí que sabemos es que a poco que esté bien el coche un poquito mejor, a Max Verstappen le es suficiente para ganar una carrera, para hacer poles, y quién sabe si esto lo puede repetir en otros circuitos, con lo cual los de McLaren tienen que espabilar.
está claro que ellos sí que tienen el primer coche, pero desde luego no da la sensación de que hayan aprendido demasiado respecto a la temporada pasada, porque se presuponía que iban a estar mucho más fuertes, mucho más implacables, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, por parte de Norris, que se fue al parón invernal con muchos deberes que hacer, pues que parece que todavía les falta algo, y desde luego a Verstappen es que le necesita esto, literalmente, para poder disputar el Gran Premio o carreras o directamente el campeonato. Cuidado, ¿eh? Por eso digo que la cabeza se está apretando. Y sí que es interesante, David, hacer esa reflexión. Yo creo que hay alguna gente que lo comentaba, que sí que piensan que el McLaren es un coche mucho más dominante cuando es él el coche que domina la carrera, es decir, cuando es el coche que va adelante, y no tanto cuando tiene que perseguir a otro, como hemos visto hoy. Pero realmente Verstappen no ha dado ninguna oportunidad a que hoy McLaren, con los pilotos que tenían y el coche que tenían en pista, hicieran nada para adelantarle. No ha habido oportunidad, no ha habido hueco. Bueno, yo pienso que McLaren podía haber hecho un poco más. Pues nada. Yo estoy de Quiero acuerdo, decir, ¿eh? Yo no he entendido el movimiento de parar a Norris en la misma vuelta que Verstappen. Es verdad que no estábamos viendo, por la baja nula de degradación que había, un efecto undercut muy grande, pero no sé, prueba un overcut o prueba algo diferente. Yo lo de parar justo detrás para jugártela en un 1 versus 1 a ver quién cambia las ruedas más rápido, no sé, me parece una estrategia muy conservadora y muy poco de equipo dominante. Luego otra cosa que podían haber intentado, me parece, es haber hecho un swap positions con Piastri, que me parece que estaba siendo mucho más agresivo que Lando Norris. Si al final de la vuelta, de la carrera, no lo ha adelantado, pues devuelve la posición y vuelves al mismo sitio, ¿no? Entonces es verdad que Verstappen ha dominado la carrera como ha querido, pero yo creo que a McLaren le ha faltado algo de arriesgar un poquito más, ¿no? Sobre todo porque tiene cierto colchón, yo creo, porque si estamos de verdad de acuerdo de que el Red Bull, no sé si es cuarto o segundo coche, lo que está claro es que el McLaren es el mejor coche. Entonces, cuando tienes ese mínimo colchón, creo que deberías apretar un poquito más. Falta de riesgo, ¿no, Javi? Yo creo que en eso sí que podemos estar de acuerdo. Y yo personalmente, es verdad que el movimiento de la parada era complicado porque como estaba diciendo David, hoy la degradación era bajísima, el overcut o el undercut, por lo tanto, seguramente eran muy poco poderosos, era muy difícil intentar tirar algo. De hecho, Piastri, que ha sido el que ha desatado toda esa cadena de paradas que se han dado en la zona alta de la tabla, luego tras la carrera ha comentado que él la parada que ha hecho antes no la ha hecho ni siquiera con un objetivo de atacar, sino que ha sido con un objetivo de defenderse, porque por detrás Russell ya había parado, entonces el objetivo era mucho más defensivo y de mantenimiento que de buscar posiciones por delante. Pero yo lo que sí que no he entendido, Javi, ha sido por qué, como decía David, al final no han probado ese swap positions, ese cambiar posiciones entre Piastri y Norris, y yo qué sé, por lo menos darle la oportunidad a Piastri de rascar algo, porque si no mueves nada, desde luego que no va a cambiar nada. Muy extraño lo de McLaren. El año pasado me daba la sensación de que era una cuestión de que la mentalidad era no podemos hacer nada frente a un Red Bull que en las primeras 10 carreras ha cosechado un montón. Pero es que esta temporada me da la sensación que es exactamente lo contrario. Es decir, vamos tan sobrados, tenemos ese colchón que, oye, ¿para qué arriesgarse? Pero es que honestamente no había nada que perder. El riesgo era prácticamente nulo. Simplemente cambias a Piastri por Norris y si no termina de alcanzar a Verstappen, no lo puede solucionar, en la última vuelta se vuelve a las posiciones originales. Pero por lo menos intentarlo. Entonces, yo creo que lo que ha faltado es proactividad. Y me da un poco de miedo por parte de McLaren esto, porque, insisto, que no se confíen, ¿eh? Que es que pueden mejorar los equipos por detrás y se les puede complicar el campeonato. Lo que McLaren sí que tiene es, desde luego, un colchón a nivel mundial de constructores, porque es verdad que son el mejor coche y puntúan regularmente tanto Norris como Piastri, por lo tanto, después de este Gran Premio de Japón, 111 puntos para la escudería británica, 75 para Mercedes y solamente 61 todos conseguidos por Verstappen para Red Bull, porque es que hasta ahora Red Bull básicamente no ha tenido segundo piloto ni con Lawson ni con Tsunoda. Entonces, ¿van a ganar el Mundial de Constructores en esta dinámica? Pues sería lo lógico. El Mundial de Pilotos, ese es otro tema, David, porque es que ahí es donde Verstappen es implacable. Y traigo a colación precisamente unas declaraciones que se hicieron bastante sonadas ayer de Lando Norris, en las que él vino a decir como que él no tenía ese gen asesino o ese gen competitivo tan agresivo que tal vez hemos visto en otros campeones. Hablo de Verstappen, pero hablo de Schumacher antes, hablo incluso de Alonso en sus mejores años, hablo de Prost, hablo de Senna. Que Norris no tenía eso porque no le habían educado así. Y digo, vale, pero a lo mejor es que hace falta tener eso para ser campeón del mundo. Sí, yo creo que hace falta. O sea, todos los grandes campeones tienen un patrón y es que son un poquito... Bueno, Sí. cada uno tiene sus cosas. Hay algo, Aquí hay una pequeña pinzada. amamos a Alonso, amamos a Verstappen, pero todos, no se habla mucho de lo guarro que era Schumacher, pero Senna, Prost, Alonso, Hamilton, todos han tenido sus movidas, Verstappen las tiene
Y es por eso, ¿no? Hay algo en el cerebro que siempre hace clic y es como voy a ganar como sea, ¿no? O sea, me agarro a lo que sea para ganar y vemos que Lando Norris no lo tiene, porque es un piloto muy rápido, que en clasificación creo que es bastante rápido, ha mejorado mucho en gestión de carrera a lo largo de su vida en la Fórmula 1, pero en momentos como hoy, ¿no? Ves que no tiene ese gen, digamos, asesino de decir voy a ir con todo a por Verstappen, me voy a agarrar a cualquier cosa, ¿no? Parece que muchas veces bueno, es conservador con ciertos movimientos y a mí me parece que el único de McLaren que se está creyendo el que tiene una oportunidad de ganar el Mundial es Piastri, porque tanto McLaren, no sé si por el colchón que se ven con mucha ventaja en el de constructores, y Norris no están yendo demasiado a saco y me parece que el único es Piastri que se lo está creyendo un poquito. Hablo de McLaren, evidentemente más Verstappen ya viene de serie, ¿no? El instinto asesino de verse ahí campeón del mundo. Verstappen se lo creería aunque estuviese último en el Mundial ahora mismo, o sea, se lo seguiría creyendo. Andrea Stella, el jefe de equipo de McLaren, ha terminado diciendo que podrían estar más contentos, pero que el fin de semana en resultado había sido positivo. Y es una suerte de conformismo que no sé si puede hacerle daño a la larga a McLaren, porque creo que este fin de semana ha sido más derrota que victoria. ¿Que es un doble podio? Sí. ¿Que es un segundo y tercer puesto? Sí. ¿Que son muchos puntos? Desde luego. Pero Verstappen, sin el mejor coche, yo creo que le muestra claramente las carencias a McLaren cuáles son, y esa falta de agresividad y de ambición es una de ellas. El único pique real que han tenido, ni siquiera en pista, Javi, porque no ha sido plenamente en la pista, No, Norris y Verstappen, ha sido justamente a la salida del pit lane, cuando, como comentaba David, han parado en la misma vuelta. La parada de Norris ha sido ligeramente más rápida. Pero es verdad que la maniobra de Norris tampoco la he entendido, porque sí que ha buscado ahí, precisamente un poco a la desesperada, intentar adelantar a Verstappen prácticamente por el césped, pero era una cosa, no voy a decir muy difícil, pero voy a decir imposible prácticamente, ¿no? Yo creo, John, que esto se entiende simplemente cuando ves la carrera y dices, no va a pasar nada, no ha pasado nada, la única oportunidad de que pase algo es en los pit lane, en los boxes, y es que no se ha podido hacer nada. Entonces yo creo que ha sido una manera desesperada. Lo decía antes David, antes de comenzar el podcast. Se busca un poco como en el fútbol esa tarjeta amarilla, esa amonestación para tratar de conseguir algo que sabes que en pista va a estar muy complicado. Porque es que Suzuka es muy estrecho. Yo ayer ya lo estaba viendo y digo, a no ser que llueva, pues pinta que va a ser pues una procesión. Y tenía dudas de que Verstappen pudiera mantener la primera posición, pero es que ya está, es decir, Verstappen es muy bueno y ya lo estábamos viendo que aunque hubiera diferencia de ritmo, porque es verdad que McLaren se veía con más ritmo, no eran capaces de acercarse por debajo de ese segundito, con lo cual pues toda opción residía literalmente en poder hacer algo en los boxes y no se ha podido simplemente. Verstappen que han puesto ritmo de martillo pilón como en los viejos tiempos del Hammer Time de Hamilton, y nadie ha sido capaz de toserle, ¿no? Haciendo la goma. Es verdad que Norris ha estado en algunos momentos más cerca, en otros Verstappen ha apretado otra vez más, pero yo creo que lo que sí que hay que destacar hoy es que el ritmo de Verstappen ha sido tan constante como competitivo, y que bueno, esta acción que ha sido el único pequeño encontronazo que han tenido en pista ha quedado en nada, porque más allá de la reclamación que uno y otro han podido hacer, incluso Norris después de la carrera ha venido no se a lo decir que creían no había ni nada. ellos, o sea... Claro, por eso digo que no había nada que rascar, y Norris lo único que se ha jugado su carrera porque se ha metido en el césped y el coche ha estado a punto de trompear a 2 centímetros del muro. Pero bueno, eso ya es una decisión de Norris, que ahí un poco de instinto asesino sí que ha tenido, lo único que no sé si le habría servido de algo. Pero bueno, ese es el fin de semana para Red Bull y para McLaren, y vendiéndolo así a lo mejor está dando la sensación, si alguien no ha visto la carrera, de que ha sido una gran carrera, una carrera muy emocionante, pero la verdad es que fuera de esto ha ocurrido muy pocas cosas. Ha sido una carrera en la que las 10 primeras posiciones apenas se han movido respecto a la parrilla de salida que teníamos tras la clasificación de ayer. Solamente Hadjar ha caído un puesto, Hamilton ha subido uno, pero creo que lo demás se ha quedado exactamente igual. Entonces vamos a empezar a hablar de por qué pasa esto. Y me interesa mucho tu opinión, David, que sé que eres especialmente polémico con este tema, pero ¿qué tiene que hacer la Fórmula 1 con estas carreras, que no es ni la primera ni la segunda vez que nos pasa, que se dan a una sola parada, que todo el mundo va a la máxima gestión posible, que si pudieran no hacer ninguna parada no hacían ninguna, y que lo que produce es un inmovilismo en la parrilla que oye, cuesta mucho hacer de la Fórmula 1 un espectáculo si las carreras se desarrollan así? Sí, a ver, en la Fórmula 1 siempre ha habido bodrios y siempre los va a haber, porque Claro. es un deporte que, bueno, lleva a eso, ¿no? Al final hay temporadas mejores y peores, pero va a haber bodrios siempre. En todas las temporadas va a haber carreras malísimas y hay temporadas que van a ser malísimas porque hay un coche más diferenciado de otro y demás. Lo que no puede hacer la Fórmula 1 es dar facilidades y dar elementos para que esto se vaya haciendo un patrón, ¿no?
ya desde hace mucho tiempo tenemos estos coches enormes que generan un montón de aire sucio, ahora menos que en 2020, por ejemplo, 2019, pero siguen generando aire sucio. En circuitos como Imola o Suzuka te los cargas porque hay zonas donde no caben dos en paralelo. Pero encima, si tienes neumáticos que no gastan, ya sea por la seguridad que da Pirelli a sus neumáticos, por los asfaltos nuevos que yo creo que también están teniendo que ver, porque ahora reasfaltan un circuito y todo el mundo va rapidísimo y no se gastan los neumáticos. Lo vimos en China, lo hemos visto aquí. Yo no sé si en los reasfaltados, los neumáticos, etcétera. La Fórmula 1 no se puede permitir este tipo de carreras con una parada. Ya lo han hecho en Mónaco, que han puesto una norma este año exclusiva para que haya 2 paradas mínimo en Mónaco, es decir, 2 paradas obligatorias. Y es que esto se debería implementar en todos los circuitos. ¿Pero cómo? No me parece que sea una buena idea implementarlo de manera artificial como lo han hecho en Mónaco. Hay una manera muy natural y orgánica que siempre se ha hecho toda la vida en la Fórmula 1 y que son los repostajes. Y que a mí me está sorprendiendo una cosa, y es que ahora con el tema de los biocombustibles estamos hablando de que si volver al V10 y al sonido y demás, y no he visto a nadie abrir el melón de, oye, ¿y los repostajes van a volver con el tema del biocombustible? Porque los repostajes se quitaron por seguridad y por contaminar, ¿no? Por ahorrar combustible. Ahora que tienes el biocombustible, lo de contaminar se te va y la seguridad, hombre, yo creo que ha avanzado bastante. La IndyCar se reposta y no pasa nada. Yo no sé si alguien ha visto este melón, pero creo que lo que le hace falta a la Fórmula 1 ahora mismo es repostajes. Pues ahí está el melón, Javi. Nada más y nada menos que traer de vuelta los repostajes. Yo, fíjate que no es la idea que más me atrae y creo que la Fórmula 1 es una idea que tiene bastante enterrada. No creo que por el tema de la ecología, seguramente sí por un tema de seguridad, que es verdad que ha evolucionado y que se hace en otras categorías y que seguramente no pasaría nada. Pero creo que a la Fórmula 1 le cuesta mucho dar lo que pueden considerar un paso atrás respecto a algo que ya se eliminó por un tema de seguridad, y por eso creo que no se va a hacer. No digo que no sea buena idea, digo que creo que no se va a hacer. Pero no sé cómo lo ves tú, Javi. Desde luego lo que sí que estoy de acuerdo, David, es que este tipo de carreras no se las puede permitir la Fórmula 1, no porque nosotros hayamos madrugado aquí, sino porque es una carrera en muchos sentidos infumable. Yo estoy de acuerdo contigo, John, en que quizá no es la vía predilecta o quizá la mejor, pero bueno, es que yo estoy muy de acuerdo con David que es un melón que de abrirlo yo creo que sería beneficioso para la Fórmula 1, pero más que nada porque encima es una especie como de marketing, es decir, oye, fijaos este biocombustible que es mucho menos contaminante, fijaos cómo lo estamos metiendo en los coches en directo y eso automáticamente sirve un poco como de anuncio, por así decirlo. Probablemente sería beneficioso, ya digo. Pero bueno, es que para mí realmente el problema no reside en eso, sino simplemente en la era de los V6, que desde entonces todos los pilotos tienen que estar pendientes cada vuelta del estado de energía en el que está la batería y por lo tanto no pueden ir tirando al 100%. Pero yo creo que el punto ideal sería combinarlo entre lo de los repostajes y el tema de volver a unos motores en los que no tengas que estar gestionando todo el rato una parte eléctrica, porque es que el ritmo depende mucho de eso y por lo tanto, pues mira, si tenemos, aunque sean neumáticos que aguanten un montón, si es que en el pasado ya lo teníamos, había pilotos que se hacían la carrera entera con los neumáticos y lo único que les forzaba a entrar en boxes era el hecho de tener que parar, con lo cual... En 2005, de hecho, no se podía cambiar neumáticos por normativa. Mira, o sea, solo entrabas a repostar, claro, y el neumático no se cambiaba. Con lo cual yo creo que una mezcla entre repostajes y el poder estar tirando todo el rato sería lo ideal y no tener que estar dependiendo ya sea de una manera u otra tu ritmo de, pues eso, de factores de si se me desgasta mucho el neumático o si la energía se me está yendo de cara a la siguiente vuelta. Lo que sí que tiene que tener claro la Fórmula 1, y eso me parece evidente, es que si no trae de vuelta los repostajes y no obliga a los pilotos a parar de esa manera, lo que tampoco puede ser es que un neumático blando hoy en Suzuka dure casi 20 vueltas. Porque Lawson y Sainz han entrado con 18 vueltas para el final a montar blandos y han terminado la carrera. Eso no puede ser. No puede ser que un blando... Y ya no solo terminar, que a Carlos le ha ido bien de estrategia, que iba rápido. O sea, iba remontando a gente. De hecho, el adelantamiento a Duhan lo hace prácticamente en la última vuelta y le sale bien la estrategia y está fantástico. Pero no puede ser. O sea, no puede ser que se genere esa anormalidad de que de repente un blando te dure 20 vueltas, porque entonces significa que un duro podría durar toda la carrera y la parada se hace porque hay que parar, porque no puedes hacer la carrera de tirón. Pero si no vas a obligar a los pilotos a cambiar, quiero decir, a entrar en boxes por el repostaje, por lo menos obligales, porque de manera natural el neumático te obliga a hacerlo. Y yo, por cierto, que tiene la Fórmula 1. Es algo que no he dicho, yo eliminaría el neumático medio. Iría a blandos y a duros. Un compuesto que sea para clasificación y que luego tengas que usar obligatoriamente en la carrera, pero que se desgaste muy, muy rápido, pero que vaya más rápido
y un duro que sea mucho más lento, pero que dure. Y que estén bien diferenciados, no que uno dure 25 vueltas y el otro 40, pero más o menos el ritmo sea similar, que es lo que pasa ahora. No, 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 bien diferenciado. Pero yo eliminaría el medio y haría 2 gamas de neumáticos mucho más separadas entre sí. Es verdad Es un que problema sí. que tiene mucha extensión, perdona que te corte, No, John, no, sí. porque es que, por ejemplo, en la carrera de China, precisamente es el tema de la duración de los neumáticos y cómo mantienen el ritmo a pesar de que te estás quedando sin goma, que a Leclerc le descalifican por el tema del peso. Con lo cual, es que ya no es una cuestión de que esté afectando a cómo se desarrolla la carrera, sino que es que también puede tener repercusión en hasta el peso con el que termina un monoplaza la carrera. Correcto, sí. Es verdad que no tenemos tantos escalones de neumáticos como en aquella época del hiper blando, Bueno, ultra blando, fue... etcétera, pero es verdad que seguimos teniendo muchos, porque sabéis que la Fórmula 1 cada fin de semana trae una gama de 3, y es verdad que en ese sentido, David, estoy de acuerdo contigo, que hacer que el escalón entre neumáticos fuese más extremo, es decir, que hubiese diferencias muy marcadas entre lo que es un neumático duro que te va a durar pero que vas a sufrir con el ritmo, y un neumático blando que se va a desintegrar pero que va a ser rápido, pues haría que las estrategias fuesen arriesgadas, porque es que si no, hay un conservadurismo brutal, y nadie quiere jugarse nada, y si no te juegas nada, pues salen carreras como esta. Yo en este sentido me fijo mucho en la IndyCar. No digo que la IndyCar sea la mejor categoría del mundo, porque también tienes malas carreras en la IndyCar. Sí, claro. Pero tiene un componente estratégico que, como hay repostajes y hay 2 gamas de neumáticos muy diferenciadas, normalmente los pilotos lo que hacen con el blando es sacrificar un stint, en el sentido que saben que ese stint va a ir mal, y tienen que gestionar muy bien ese stint del blando. Es decir, cuando lo meto al principio de la carrera, al final me lo quito en un safety car, que bueno, no es un safety car allí en Estados Unidos, pero se me entiende. Entonces, gestionar eso con 2 compuestos bien diferenciados y también con los repostajes cada vez que vayas a entrar, que te permiten, bueno, te obligan a entrar más veces. Entonces yo no digo que la IndyCar sea la mejor categoría, pero en ese sentido estratégico me fijo mucho porque las carreras son muy estratégicas y dan muchos giros estratégicos. En ese sentido, si no puedes adelantar en pista, como pasa en muchas pistas, en Imola hoy, en Suzuka, etcétera, pues tienes que forzar a que sean estratégicas las carreras. Es que lo que no te puedes permitir es esto, una procesión que encima tengas una ventana de parada, 2 vueltas críticas y ya está. O sea, tienes de 53 2 vueltas críticas, que es la salida y la de la parada. Exactamente. Veremos cómo se da en Mónaco este año, después de este cambio, que por lo menos ahí sí que la Fórmula 1 ha decidido hacer un cambio para forzar a que pasen cosas con esa doble parada. Pero sí que es cierto que en esta Fórmula 1, en la que se van cambiando cosas y se cambian reglamentos, parece que esto no le preocupa a nadie. Y creo que es algo que debería preocupar, porque al aficionado medio, no solamente es que no atrae aficionado nuevo, sino que al aficionado habitual yo creo que le mata, y al aficionado medio no le apetece levantarse un domingo a ver una carrera como la de hoy. Dejamos ya el episodio polémico, el episodio de la crítica, y vamos a pasar a hablar de otro de los grandes momentos del fin de semana. No hablo de la carrera, tampoco de la clasificación, sino de los libres 2. Y es raro que aquí hablemos de unos libres 2, pero es que el accidente de Doohan, Javi, al final de la recta larga de Suzuka y entrando en esa curva 1, lo merece, y también porque merece en parte una explicación, porque fue un accidente realmente raro. Sí, fue muy extraño. Es verdad que visualmente uno al principio, si no le presta mucha atención al detalle, dice, wow, claramente ha fallado algo en el coche, porque no es normal que entrando justo al primer vértice, que por cierto se hace a fondo en Suzuka, o sin dejar de acelerar por completo, pues de repente se vaya el coche de esta manera a 300 km por hora, que es algo muy crítico y sobre todo peligroso. Pero la gente que estuvo ahí atenta, examinando qué es lo que pasa con el alerón trasero, pudieron ver que el DRS no se cerró o no lo cerraron. Al final hemos terminado conociendo que Doohan, bueno, es que esto es de chiste, pero bueno, en el simulador comprobó que el Alpine lo podía hacer a fondo con el DRS abierto y dijo, oye, pues mira, segunda vuelta creo que era además lanzada de cronometraje en los libres 2, es decir, el tío en frío, como quien dice, y dice, bueno, señores, pues si no vuelvo a casa, que me recuerden como un héroe, ¿no? Efectivamente. Y dijo, pues no lo voy a cerrar. Y el resultado fue un accidente muy grave, a más de 330 km por hora y probablemente impactando contra las barreras a poco menos de 300 km por hora. Estuvimos hablándolo por el grupo, qué es lo que ha podido pasar, pero es que ya ha habido precedentes. Me acuerdo que en Silverstone, no sé si fue en 2020 o 2019, se les permitía hacer parte de del primer sector con el DRS abierto, ya salió mal, y por si alguien quiere tirar más de hemeroteca, Ericsson en Monza, bajo frenada, que ni siquiera es una curva, ya tuvo un accidente muy grave y eso sí que fue un fallo, no se le cerró el DRS, pero para que la gente lo entienda, que cuando el alerón trasero no tiene ese DRS, se puede pegar un toñazo muy importante. Poleo muro, dijo Doohan, David. En la primera vuelta libres 2. En libres 2. Además, un Doohan que hacía, creo que desde la Fórmula 3 no había corrido en Suzuka,
que en los libres uno ni siquiera había estado subido en el coche, es decir, que realmente fue, como dice Javi, absolutamente en frío. Y hay que explicar, David, que la curva 1 de Suzuka tiene esa particularidad de que como tú no frenas, es decir, no obligas a que el DRS se cierre de manera automática, eres tú el que manualmente tienes que cerrarlo, porque si no lo que haces es entrar en una curva a altísima velocidad, pero sin carga aerodinámica, porque el DRS abierto al final lo que te hace es que te quita muchísima carga de atrás, y eso es lo que le pasó a Duhan, que la parte de atrás del coche flotó y le adelantó por la derecha. Claro, justamente. Tienes que entrar a fondo. Entonces, si tú no levantas el pie del acelerador, el DRS no se cierra mágicamente. Y tienes que dar tú al botón, a diferencia de cuando frenas o cuando levantas. Y pues Duhan perdió toda la carga de atrás, por eso ese giro tan violento de repente. Lo que yo sí que recordaba y juraba es haber visto a algún piloto hacer eso en el pasado con el DRS abierto y lograrlo. Hubo por ahí un vídeo de que Verstappen la pole el año pasado, no sé si lo hacía así Sí. o algo así. Eso comentaban, sí, sí. A mí me sonaba, ¿no? El tema es ese, ¿no? Que no, igual no es el Red Bull, no es el Alpine, Duhan no es Verstappen. Y también hubo una cosa que me hizo gracia, ¿no? Y es que en muchos videojuegos de estos de simulación hubo streamers, ¿no? Y tal, que empezaron a poner El de Canadá. que el simulador de Alpine, a ver qué era. Porque en videojuegos de estos, si hacías la curva con el DRS como Duhan, te ibas como se fue Duhan. Y Duhan en el simulador de Alpine podía hacerla, ¿no? Entonces mucha gente empezó a decir, ¿el simulador de Alpine qué es exactamente? O sea, le meten 5 puntos de carga más al coche y por eso se creen que van a ir mejor de lo que luego van, ¿no? Porque... Pero bueno, Es de Codemasters, tío. Es de Codemasters, efectivamente. Alpine, Juega ¿no? al F1 24 y dando gracias. Duhan. Bueno, pues había que comentar este accidente, que ya digo, fue un poco particular. Y lo que también hay que comentar, chicos, aunque sin hacer demasiada mención, fue el fin de semana de los españoles, o es el fin de semana de los españoles. Alonso, por lo menos, ya está clasificado en la tabla, es decir, ya tiene una clasificación después de no haber terminado las 2 primeras carreras. Hoy ha terminado 11º, al borde de los puntos. Sabíamos que iba a ser un año gris tanto para Alonso como para Sainz, que ha terminado 14º al final, pero sí que es verdad, Javi, que nos cuesta no quedarnos un poco fríos, ¿no? Aunque sabíamos que iba a pasar, pero que, oye, al final... Yo creo que Aston Martin lo está haciendo aposta. Si teníamos una queja para Aston Martin es que en 2023 y 2024 la gráfica de progresión era negativa. Sí. Entonces han dicho, oye, mira, si Alonso abandona las 2 primeras carreras, ya a poco que termine una ya es una victoria. Con lo cual, pues yo honestamente, yo... obviamente siendo esto de aquí broma, solo podemos ir para arriba, ¿no? Quiero decir, ese es el tema, es efectivamente. claramente hacerlo. Entonces yo estoy contento, yo estoy muy contento de que al menos Alonso ya esté clasificado, ¿no? Porque es que antes estaba 20º, ¿no? Sí, era antes el estaba, último. no, antes no estaba clasificado. No estaba. No estaba directamente No clasificado. estaba en el existía, mundial, figura. claro. No había No nacido figura, no todavía, figura. no Es sé. como si no hubiera competido. Ahora ya está clasificado y de hecho no es el último. Es el 17º. De los 5 pilotos que no han puntuado todavía, es el segundo mejor clasificado, solamente por detrás de Gasly. Por cierto, no voy a hacer mucha mención, pero sí que hay que comentar que Stroll creo que había estado haciendo unos libres largos de 53 vueltas, porque Sí, ha tiene empezado pinta. último, ha terminado último, a 15 segundos del último. A 16 No he creo que ha entendido- pasado de meta de Bortoleto. No he entendido el ritmo, ni siquiera, no he entendido nada de lo que han hecho, pero entiendo que han sido hoy básicamente pruebas, porque como no iban a ganar nada, pues han ido a probar cosas con Stroll en plena carrera. Y hablando de Sainz, David, 14º puesto para él, ha conseguido adelantar a Duhan. Carrera complicada porque se ha pasado chupando el alerón trasero de Lawson la mayor parte de la carrera, y el Williams que realmente hoy, a él por lo menos, a Albon sí, pero a él no le ha dado para más. Sí, bueno, en clasificación se quedó medio cerca de Albon, estuvieron en la misma décima, lo que pasa que en esta fórmula no tan igualada, Albon pasó 10º y él se quedó 12º, más la sanción por el impeding a Hamilton que le ha hecho salir 15º y al final eso ha condicionado un poco su carrera. Yo con lo de Carlos me quedo con que en clasificación ya estaba en la misma décima que Albon, se ha quedado muy cerca. Y la remontada del final con el neumático blando. Al final yo creo que también es coger sensaciones. Fin de semana me parece mucho más positivo que el de China pese al resultado. Así que Carlos tiene que seguir haciendo esto. Seguir cogiendo sensaciones y llegar a la gira europea, digamos, con las mejores sensaciones posibles. Y vamos a terminar, chicos, solamente hablando de ese Tsunoda Lawson, ese intercambio de pilotos de Red Bull. Había 2 caras de la moneda hoy que me han sorprendido a mí hoy en el post carrera. Uno, la de Tsunoda, un Tsunoda bastante tocado, yo creo que porque sí que le interesaba hacer un buen resultado en el que al final es su fin de semana con su gente, con su público, y que por lo menos sí que le habría interesado quedarse en los puntos, pero sí que ha dicho Javi que bueno, que ha aprendido mucho del coche. Y hombre, hay que reconocer que viniendo de Lawson, creo que a Red Bull el trueque por ahora le sale bien, porque Tsunoda ha terminado la carrera,
No lo hace dentro de los puntos, pero oye, ha terminado y no ha sido último, así que hay que celebrarlo. Sí, se celebra. Ha sido un fin de semana un poco extraño de todas formas y yo entiendo que Tsunoda esté un poco decepcionado, porque sí que es verdad que los libres pues está como a 3 décimas de Verstappen, que ojo, nada mal teniendo en cuenta pues lo que dices tú, que veníamos de Lawson y que anteriores pilotos como Checo Pérez, Gasly, Albon siempre estaban a unas 3-4 décimas de Verstappen, con lo cual para mí eso ya era una victoria, pero sí que es cierto que luego en clasificación se desinfló un poco, no sé muy bien si ya cuando es cuestión de poner todo el rendimiento que se puede sacar, pues ahí Verstappen incluso es un poco más ágil y puede sacar un poco más y ahí se notaron más las diferencias, pero bueno, efectivamente para Red Bull de momento se tienen que dar con un canto en los dientes porque, vale, no están en los puntos, solo puntúa Verstappen, pero ya es un paso adelante respecto a Lawson. Hablaba de dos caras de la moneda porque el que sí que estaba bastante contento y me ha sorprendido, David, es Marco. El doctor Marco estaba contento con el resultado de Tsunoda y ha dicho que a partir de aquí pues a mejorar. También te digo, creo que no le queda otra, porque si en la primera carrera de Tsunoda, después de haberle hecho lo que le han hecho a Lawson, rajan de él, sería para matarlos. Pero bueno, tampoco sería la primera vez que lo hace el bueno de Helmut. No, a ver, Marco nos puede salir por la tangente en cualquier momento. Yo sí creo que el fin de semana de Tsunoda ha sido más o menos positivo. Tanto en libres como en la Q1 estuvo cerca y en la Q2 de repente, no sé si fue una mala vuelta o lo que sea, se quedó bastante lejos de Verstappen y ahí ha sido cuando se ha condicionado un poco su fin de semana, porque la carrera tampoco ha dado pie a que pudiera remontar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el primer fin de semana medianamente de adaptación y exitoso para Tsunoda dentro de lo que es el drama de ser el segundo piloto de Red Bull. Y bueno, a partir de aquí, pues eso, ¿no? A seguir intentando por lo menos meter el coche en los puntos, que como has dicho tú antes, John, 61 puntos para Red Bull, 61 puntos para Verstappen. Por ahora Red Bull compite sin segundo piloto. Lo cual Entonces ya Tsunoda con que rasque un octavo o un séptimo, ya, vamos, se pueden dar con un canto a los dientes. Hay que hablar de Lawson, que ha terminado 17º. Parece que para Liam ni el Red Bull ni el RB, por ahora. Y la otra cara de la moneda, también en ese mismo equipo, el octavo puesto de Don Isaac Hadjar. Que, oye, David, tu hombre, ya nos hablaste muy bien de él cuando venía de la Fórmula 2, pero la verdad que está rindiendo bien en clasificación. Ayer séptimo y hoy en carrera octavo. Es que este año había mucho hype con muchos rookies, ¿no? Que si Antonelli, que si Bortoleto, que era el campeón de la Fórmula 2. Yo voy a ser sincero, a mí Bortoleto me gusta mucho. Creo que el año pasado fue muy regular y consiguió el campeonato de la Fórmula 2. Para mí el mejor piloto del año pasado en la Fórmula 2 fue Hadjar, no fue Bortoleto. Hadjar al final acabó perdiendo el campeonato por causas ajenas a muchas de estas causas de la F2 de que pagas 2 millones de euros y de repente el motor se te rompe 2 fines de semana seguidos. Bueno, cosas de la Fórmula 2. Pero para mí fue el mejor piloto de la Fórmula 2, el más rápido, el que demostró también tener un gran colmillo y un cierto instinto de estos de no sé si de campeón, pero de piloto guerrero. Y ya te digo, a mí me gustaba mucho el año pasado y creo que está demostrando que es un gran piloto. Pues nada, por aquí vamos a terminar después de esta media horita comentando todo lo que nos ha dejado el Gran Premio de Japón, que como digo no ha sido mucho y que a lo mejor puesto bajo nuestra perspectiva parece una mucho mejor carrera de lo que realmente ha sido, pero es una carrera floja, probablemente la peor del año. Si alguien no ha madrugado y se la quiere ver, tal, no lo hagáis. O sea, perder el tiempo en otra cosa, de verdad. Puedes hacerlo, puedes ver la salida, puedes ver la vuelta 19-20. Eso es. Y puedes ver el final. Los highlights en YouTube que suba la Fórmula 1. Exactamente. O sea, ya está, no, van a durar 30 segundos. Van a ocupar eso y ya está. Y de hecho, eso lo demuestra como en la cooling room, una de las cosas que más les ha llamado la atención tanto a Piastri como a Norris como a Verstappen ha sido el pique que han tenido Gasly y Alonso en la primera vuelta, que ha sido prácticamente lo único emocionante que ha habido entre la vuelta 1 y la vuelta 19. Así que con todo esto, chicos, nosotros nos despedimos. Arrancamos con este Gran Premio de Japón, un triple header, si no me equivoco, que nos va a llevar hasta Bahrein la semana que viene y hasta Arabia Saudí la siguiente. Así que preparaos porque tenemos 3 semanas consecutivas. En Bahrein digo yo que habrá degradación, ¿no? O sea, más les vale, porque si no... Ahí se hacen los neumáticos. Vamos. Capaz que llueve en los 2 próximos grandes premios. Sí, como así que nosotros nos despedimos por aquí. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a ti, John. Muchas gracias, David. Muchas gracias, John. Y muchas gracias a vosotros que nos veis en todas partes y que como siempre ya sabéis que ahora le estamos dando más caña a YouTube, que podéis ver los episodios enteros y que también podéis ver los fragmentos más destacados, como por ejemplo seguro el de David hoy rajando de por qué no hay repostajes en la Fórmula 1. Y con esto terminamos este Gran Premio de Japón. Esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Adiós.